¿Tú te has preguntado alguna vez por qué algunas personas logran mantener la casa impecable aún teniendo 1000 compromisos? Yo descubrí la respuesta, y no tiene nada que ver con contratar una empleada de limpieza o pasar el día entero limpiando. De hecho, todo cambió cuando conocí a mi vecina Yuki, una señora japonesa que me enseñó secretos que transformaron por completo mi rutina doméstica. Me llamo Regina, tengo 52 años, y como muchas de ustedes, siempre luché por mantener mi casa en orden. 3 hijos, un esposo, un perro y un trabajo en modalidad de teletrabajo hacían parecer imposible tener un ambiente organizado. Hasta que, hace 2 años, Yuki se mudó al apartamento de al lado, y entre tazas de té verde, compartió conmigo prácticas milenarias que revolucionaron mi vida. El primer mini hábito que aprendí con ella es lo que llamo la regla de los 5 minutos invertidos. A diferencia de lo que mucha gente dice sobre realizar tareas rápidas en 5 minutos, Yuki me enseñó a dedicar esos minutos para prevenir el desorden. Por ejemplo, antes de empezar a cocinar, separo todos los ingredientes en pequeños recipientes, organizo los utensilios necesarios y forro la encimera con papel pergamino. Parece que toma más tiempo, pero en realidad ahorro cerca de 20 minutos de limpieza después. El segundo hábito es el Kukan no Kikan o empatía con el espacio. Yuki me explicó que cada objeto tiene una energía propia y necesita respirar. Empecé a observar cómo interactúan las cosas entre sí. ¿Aquella cajonera atiborrada de cubiertos? Descubrí que los tenedores peleaban con las cucharas, causando rozaduras y dificultando encontrar lo que necesitaba. Reorganicé todo con separadores de bambú en diagonal, una técnica que permite que cada pieza tenga su propio camino para ser retirada. El tercer mini hábito es el que más sorprende a la gente, el método de la niebla. Todas las noches, antes de dormir, rocía una mezcla de agua con 3 gotas de aceite esencial de cedro en las esquinas de cada habitación. Además del aroma agradable, el cedro posee propiedades naturales que repelen insectos y purifican el aire. Pero el verdadero secreto está en el ritual mismo. Mientras rocía, observo cada rincón de la casa y mentalmente anoto lo que necesita atención al día siguiente. El cuarto hábito revolucionó mi relación con la lavandería, el Sentaku no Junjo o secuencia sagrada de la ropa. Olvídate de separar solo por colores. Yuki me enseñó a organizar por peso y textura. Las prendas pesadas como los jeans van primero, creando una base giratoria que ayuda en la limpieza de las piezas más livianas. ¿Y el truco inusual? Coloco una bola de madera de cedro junto a ellas, ayuda a absorber la humedad y reduce el tiempo de secado en un 30%. Cuando mi hija mayor volvió de la universidad para pasar un fin de semana, quedó impresionada con la transformación. «Mamá, la casa parece más grande», dijo. Y tenía razón. No es por tener menos cosas, sino porque cada espacio ahora respira mejor. El secreto no está en limpiar más, sino en ensuciar menos y mantener una conexión consciente con cada rincón del hogar. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Desde que adopté estos hábitos, he ahorrado cerca de un 40% en productos de limpieza. No porque use menos, sino porque aprendí a usarlos de la manera correcta. Por ejemplo, descubrí que la mayoría de las personas utiliza demasiado detergente en los platos, lo que en realidad dificulta la remoción de la grasa y requiere más agua para enjuagar. El quinto mini hábito que aprendí con Yuki es el que ella llama Maweru Seiri o organización circular. A diferencia de lo que siempre hemos hecho en Occidente, donde organizamos las cosas en líneas rectas y apiladas, empecé a disponer los objetos en círculos o semicírculos. Por ejemplo, en el armario de la cocina, las especias se colocan en un plato giratorio, organizadas no por orden alfabético, sino por frecuencia de uso. Las que uso a diario quedan más cerca del borde, creando un movimiento natural e intuitivo. Un descubrimiento fascinante fue el impacto de este sistema en mi memoria. Antes, vivía olvidando dónde guardaba las cosas. Ahora, el propio movimiento circular ayuda a mi cerebro a mapear la ubicación de los objetos. Es como si cada cosa tuviera su propia órbita en la casa. El sexto hábito es el que más generó curiosidad entre mis amigas, el Kinonagare o flujo de aire inteligente. Yuki me enseñó que la mayoría de las casas tienen puntos de energía estancada, generalmente en las esquinas y detrás de muebles grandes. ¿La solución? Pequeños cascabeles de viento de bambú estratégicamente posicionados. No es decoración. Ellos indican si el aire está circulando adecuadamente. Si el cascabel no se mueve durante días, es señal de que necesito reorganizar ese espacio. Eso me hizo darme cuenta de algo curioso. En los días en que el flujo de aire está mejor, todos en casa duermen mejor y se despiertan más dispuestos. Mi esposo,
que siempre fue escéptico con estas cosas, fue el primero en notar la diferencia. Incluso dejó de roncar. Y pensar que antes gastábamos una fortuna en humidificadores y purificadores de aire. El séptimo y último mini hábito es quizás el más poderoso, el Scan no Kiseki o ritual de las transiciones. Cada vez que cambio de actividad durante el día, dedico 60 segundos para realinear el espacio. Si termino de trabajar en la computadora, no simplemente cierro el portátil, sino que organizo los cables, limpio la pantalla con un paño de microfibra especial y coloco la silla en un ángulo específico que Yuki me enseñó. Este ritual tiene un efecto psicológico impresionante. Es como si cada transición fuera una mini meditación que ayuda a la mente a prepararse para la siguiente tarea. Mi hijo del medio, que tiene TDA, comenzó a imitar este hábito y su profesora notó una mejora significativa en su concentración en la escuela. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue cómo estos hábitos afectaron mis finanzas. Al mantener todo organizado y en su lugar, empecé a comprar menos. No porque me privara, sino porque finalmente sabía exactamente lo que tenía en casa. ¿Esa cajonera de cachivaches que tiene toda casa? La transformé en un espacio de recursos creativos. Cada objeto tiene un propósito potencial. Y no se queda ahí. Empecé a notar patrones interesantes. En los días en que seguía todos los mini hábitos rigurosamente, recibía más visitas inesperadas. Es como si la casa emanara una energía acogedora que atrae a las personas. Mi vecina del piso de arriba llegó a comentar que siente una diferencia en el aire al pasar por mi puerta. Algo que nunca imaginé es cómo estos mini hábitos japoneses acabarían influyendo en otras áreas de mi vida. Por ejemplo, empecé a aplicar el principio del Maweru Seiri, organización circular, en mi planificación semanal. En lugar de hacer listas lineales de tareas, creé un sistema de círculos concéntricos, donde las actividades más importantes se sitúan en el centro. Increíble cómo eso redujo mi ansiedad ante los plazos y compromisos. Un descubrimiento particularmente interesante fue lo que Yuki llama Kage no Chie o sabiduría de las sombras. Ella me enseñó a observar cómo la luz natural interactúa con los diferentes espacios de la casa a lo largo del día. Reorganicé los muebles no solo por funcionalidad, sino considerando cómo se mueven las sombras. ¿El resultado? Mi factura de energía se redujo en un 25% porque ahora aprovecho mejor la iluminación natural. Otro aspecto fascinante es lo que aprendí sobre los colores. A diferencia del minimalismo blanco que mucha gente asocia con el estilo japonés, Yuki me enseñó sobre el Shikisai no Chwa o armonía cromática estacional. Cada 3 meses, hago pequeños cambios en los colores de los ambientes usando elementos simples como cojines, servilletas o incluso frutas decorativas. En invierno, por ejemplo, tonos de rojo oscuro y marrón en las áreas sociales estimulan la sensación de acogida y mejoran la digestión. Una práctica que revolucionó mi cocina fue el Daidokoro no Kisoku o respiración de la cocina. Yuki me explicó que la cocina es como un ser vivo que necesita respirar correctamente. Empecé a organizar los armarios dejando siempre un espacio vacío de 2 dedos entre los elementos. Esto no solo facilita la limpieza, sino que también evita ese olor a encierro que solía acumularse. Y hay más. Descubrí que las especias duran hasta un 30% más cuando se almacenan de esta forma. El impacto en la rutina familiar fue más allá de lo que esperaba. Mi esposo, que siempre fue del tipo que dejaba las cosas tiradas por ahí, comenzó a cambiar sus hábitos de forma natural. No porque se lo pidiera o reclamara, sino porque el ambiente organizado empezó a influir en su comportamiento de forma inconsciente. Él desarrolló su propio ritual. Cada vez que llega del trabajo, tiene un momento de reconexión con el hogar, se quita los zapatos, organiza sus pertenencias y solo después se permite relajarse. Las visitas siempre me preguntan cuál es el secreto para mantener todo tan armonioso sin parecer un escaparate. La respuesta está en lo que Yuki llama Seikatsu no Rizumu o ritmo de la vida doméstica. Cada objeto cuenta una historia, tiene una función real y está dispuesto de manera que crea un flujo natural de energía. No se trata de tener menos cosas, sino de tener las cosas correctas en los lugares correctos. Un cambio sutil pero significativo fue en la forma en que manejo las plantas en casa. Yuki me enseñó que no basta con colocarlas en cualquier rincón. Existe una ciencia detrás del posicionamiento que considera no solo la luz, sino también el flujo de aire y la interacción con otros elementos. Por ejemplo, descubrí que tener un helecho cerca del área donde lavo los platos ayuda a mantener el equilibrio de la humedad en el aire y reduce la proliferación de hongos. Y hablando de aire, desarrollamos un sistema natural de purificación que llamo cortina de bienestar. En puntos estratégicos de la casa,
Cuelgo pequeñas bolsitas de tela con mezclas específicas de hierbas secas. Cada ambiente tiene su propia combinación: lavanda y romero para el dormitorio, menta y albahaca para la cocina, cedro y salvia para la sala. Además del aroma agradable, estas hierbas poseen propiedades antibacterianas naturales. Uno de los aspectos más sorprendentes de este camino fue descubrir cómo estos mini hábitos afectaron positivamente mis relaciones familiares. El Kazoku no wa o círculo familiar armonioso, como Yuki lo llama, se convirtió en un ritual semanal en nuestro hogar. Todos los viernes por la noche, nos reunimos durante media hora para realizar una rápida organización colectiva. Cada miembro de la familia elige un cuarto o área y aplica los principios que he aprendido. Lo más interesante es que esto se transformó en un momento de conexión y aprendizaje mutuo. Mi hijo menor, por ejemplo, desarrolló un talento especial para el Kinonagare, flujo de aire inteligente, y ahora es el encargado de ajustar los cascabeles de viento y verificar la circulación de aire en toda la casa. Mientras tanto, mi hija del medio descubrió una pasión por los arreglos florales minimalistas, creando pequeñas composiciones que cambian semanalmente y aportan nueva vida a cada ambiente. Algo que me sorprendió fue cómo estos hábitos mejoraron mi productividad en el trabajo desde casa. El Shigoto no Kuukan o espacio de trabajo sagrado se convirtió en un concepto fundamental. Aprendí a crear una frontera invisible alrededor de mi área laboral usando técnicas de Feng Shui adaptadas por Yuki. Por ejemplo, coloco una pequeña fuente de agua a mi izquierda para estimular el flujo de creatividad y una piedra de cuarzo a la derecha para mantener el enfoque. ¿El resultado? Mi productividad aumentó en un 40% y, curiosamente, empecé a tener ideas más innovadoras para mis proyectos. Una práctica que generó mucho interés entre mis amigos fue el Kisetsu no Senrei o bautismo estacional. Con cada cambio de estación, realizamos una limpieza energética de la casa. No es nada místico o complicado, simplemente abrimos todas las ventanas durante 15 minutos, sin importar el clima, y luego encendemos un incienso de hierbas naturales en cada ambiente. Es increíble cómo eso renueva la atmósfera del hogar y parece reiniciar el ánimo de todos. El impacto en nuestra salud también fue notable. La Genki Nai-e o casa vital se convirtió en algo más que un concepto, es una realidad palpable. Desde que implementamos estos hábitos, las alergias de mi esposo prácticamente han desaparecido, y yo ya no sufro aquellas frecuentes migrañas que solía atribuir al estrés. Yuki explica que esto se debe a la reducción del polvo y a la mejor calidad del aire, pero también a un factor menos tangible, la disminución del caos visual que sobrecargaba nuestros sentidos sin darnos cuenta. Uno de los mini hábitos que más me intrigó inicialmente fue el mono no kokoro o corazón de los objetos. Yuki me enseñó a desarrollar una relación más consciente con cada artículo del hogar. Antes de desechar algo, empecé a hacer una pequeña ceremonia de agradecimiento. Sí, puede parecer extraño agradecer a una toalla vieja, pero eso cambió por completo mi relación con el consumo. Empecé a comprar menos y a valorar más lo que tengo, resultando en un ahorro significativo y en una casa menos abarrotada. El concepto de motai nai o no desperdicio adquirió un nuevo significado en nuestra rutina. Desarrollamos un sistema creativo de reutilización que transformó nuestros desechos domésticos. Por ejemplo, las cáscaras de frutas cítricas se secan y se transforman en saquitos aromáticos para cajones. Las botellas de vidrio se convierten en floreros para hierbas aromáticas en la cocina, e incluso las sobras de jabón se recogen en una pequeña red en el baño, creando una bola de jabón multicolor que se volvió la atracción para las visitas. Uno de los descubrimientos más fascinantes fue el impacto de estos hábitos en la calidad de nuestro sueño. El Nemuri no Hijutsu, o arte del sueño profundo, se convirtió en una práctica esencial. Yuki me enseñó que el dormitorio debe tratarse como un santuario dedicado exclusivamente al descanso. Quitamos todos los aparatos electrónicos e implementamos un ritual nocturno que incluye la quema de una pequeña cantidad de lavanda seca en un recipiente de cerámica especial, 30 minutos antes de dormir. El resultado fue sorprendente, no solo nos dormimos más rápido, sino que la calidad del sueño mejoró significativamente. Mi esposo, que siempre tuvo problemas con el insomnio, ahora duerme tranquilamente toda la noche. ¿Y yo? Bueno, descubrí que necesito menos horas de sueño para sentirme completamente renovada. Es como si cada minuto de sueño ahora valiera por 2. Otro aspecto que revolucionó nuestra vida familiar fue el Sokuji no wa o círculo de la comida. Yuki me enseñó que la manera en que preparamos, servimos y consumimos las comidas tiene un impacto profundo, no solo en la digestión, sino en la armonía familiar en su conjunto. Empezamos a utilizar platos más pequeños y poco profundos,
lo que naturalmente nos llevó a porciones más equilibradas. Además, adoptamos el hábito de tener siempre 5 colores diferentes en cada comida, algo que no solo hizo nuestras comidas más nutritivas, sino también visualmente atractivas. Un mini hábito que causó mucha curiosidad entre mis amigos fue el Genkan no Ma o magia de la entrada. Yuki me enseñó que la entrada de la casa es como un filtro energético. Creamos un pequeño ritual de transición. Al llegar a casa, además de quitarnos los zapatos, práctica común en la cultura japonesa, nos pasamos las manos por una pequeña fuente de agua con unas gotas de aceite esencial de limón. Es increíble cómo ese simple gesto parece limpiar el estrés del día y prepararnos para el ambiente hogareño. La práctica del Kansa no Hikan o momento de gratitud se convirtió en un pilar en nuestra rutina diaria. Cada mañana, antes del desayuno, nos reunimos durante 2 minutos para expresar gratitud por algo relacionado con nuestro hogar. Puede ser tan simple como agradecer por la ducha caliente o tan profundo como reconocer el esfuerzo de alguien en mantener un espacio organizado. Este hábito no solo mejoró nuestra comunicación familiar, sino que también nos hizo más conscientes y agradecidos por nuestro hogar. Un cambio sutil, pero poderoso, fue la implementación del Hikari no Chsei o ajuste de luz. Yuki me enseñó sobre la importancia de ajustar la iluminación a lo largo del día para estar en sintonía con nuestros ritmos circadianos. Instalamos reguladores de intensidad en todas las luces principales y creamos un mapa de iluminación para cada periodo del día. Por la noche, por ejemplo, usamos únicamente luces indirectas y de tono más cálido, lo que ha ayudado a todos a relajarse naturalmente y prepararse para dormir. El concepto de Kuki Seijo o aire puro adquirió una nueva dimensión en nuestro hogar. Además de las prácticas de ventilación ya mencionadas, comenzamos a cultivar plantas específicas conocidas por sus propiedades purificadoras del aire, como la espada de San Jorge y el lirio de la paz. Colocamos estas plantas estratégicamente por toda la casa, creando lo que cariñosamente llamo pulmones verdes en cada ambiente. Por último, quizá el más impactante de todos los mini hábitos es el Kokoro no Esji o limpieza del corazón. Una vez a la semana, generalmente los domingos, dedicamos 15 minutos para sentarnos en silencio en diferentes partes de la casa. No se trata de meditación en el sentido tradicional, sino de un momento de conexión consciente con el espacio que nos rodea. Observamos, sentimos y nos sintonizamos con la energía de cada ambiente. Es sorprendente cómo eso nos ha vuelto más intuitivos respecto a las necesidades del hogar y entre nosotros. Reflexionando sobre este camino, me doy cuenta de que estos mini hábitos japoneses han hecho mucho más que mantener nuestra casa limpia y organizada. Han transformado nuestro hogar en un verdadero santuario de bienestar y armonía. Cada rincón ahora cuenta una historia, cada objeto tiene un propósito y cada miembro de la familia se siente verdaderamente conectado con el espacio que compartimos. Si hay una lección que aprendí con Yuki y que me gustaría compartir, es que la verdadera organización no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No se trata solo de orden físico, sino de cultivar una mentalidad de cuidado, respeto y gratitud por el espacio que habitamos. ¿Y lo más increíble? Todo comienza con pequeños gestos, mini hábitos que, día tras día, transforman no solo nuestra casa, sino nuestras vidas en su totalidad.